Bienvenidos a La vida de Jesús, el relato de unos hechos y enseñanzas que han tenido un enorme impacto en la historia de la humanidad. Sus palabras tienen autoridad, propósito y significado. Las circunstancias de su vida, muerte y su asombrosa resurrección nos siguen fascinando a través de la historia. Esta es una historia verídica. Todo lo que escucharás son hechos reales. Su milagroso nacimiento hace 2000 años marcó el principio del calendario que usamos hoy en día. Jesús nació judío y vivió en el país que hoy se conoce como Israel. Solo vivió 33 años. Murió colgado en una cruz de madera. Jesús dijo a sus seguidores que había venido al mundo a dar su vida como sacrificio por nuestros pecados. Por eso no le sorprendió ser capturado y golpeado. Durante 3 años, antes de su muerte, Jesús viajó de ciudad en ciudad enseñando a la gente que Él había venido de Dios para dar vida eterna a aquellos que aceptaran el don de su perdón. Por eso los que le siguen tienen la seguridad de que vivirán eternamente junto a Dios. Para demostrar que Él era el Dios creador en forma de hombre, Jesús hizo muchas cosas sobrenaturales. Calmó tempestades, sanó enfermos y devolvió a la vida a personas que habían muerto. El informe más completo de la vida de Jesús se encuentra en los libros de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hace muchas generaciones, un médico que vivió en la misma época y región de Jesús escribió los hechos únicos y maravillosos que ocurrían en los lugares por donde pasaba Jesús. Este doctor se llamaba Lucas. Este relato es parte de la historia de la vida de Jesús sacada del Evangelio de Lucas. En los días en que César Augusto era el emperador de Roma y Herodes el Grande era el rey de Judea, Dios mandó al ángel Gabriel a una mujer virgen del pueblo de Nazaret. Esta mujer se llamaba María. El ángel habló y le dijo: María, no tengas miedo, pues has encontrado favor delante de Dios. Concebirás y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo es posible? Soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el niño que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo, y su reinado no tendrá fin. Los días pasaron y María esperaba un hijo. Las noticias llegaron hasta su prima Elisabet y su marido Zacarías, que después de muchos años también esperaban un hijo. María recorrió los polvorientos caminos hasta llegar al pueblo en donde vivía el viejo matrimonio. Elizabeth. María. Prima María. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pues en cuanto he oído tu saludo, en mi vientre el pequeño ha saltado de alegría. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. María se aproximaba al momento de dar a luz. Todos los planes que había hecho tuvieron que ser cambiados por causa de una orden de parte de los gobernantes romanos que por aquel entonces ocupaban Israel. Hombres de Nazaret, sabed todos que por orden del César Augusto debe hacerse un censo de los habitantes de los territorios de Galilea y de Judea. Todos tendrán, por tanto, que ir a empadronarse a los pueblos y ciudades en que hayan nacido sus antepasados. Esto llevó a María y a su marido José a un viaje de más de una semana en burro sobre pedregosos caminos hasta Belén para empadronarse. Cuando al fin llegaron, no quedaba ni una sola habitación para ellos en la posada. Los dolores de María comenzaron y eran cada vez más frecuentes hasta que finalmente
entraron en un establo para esperar el nacimiento del niño. Fuera de la ciudad, unos pastores se reunían alrededor de un fuego junto a sus ovejas, y de repente el cielo se iluminó y apareció un ángel de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta luz? ¡Ilumina todo el cielo! Un ángel. Es un ángel. Belén. Hoy ha nacido en la ciudad de David vuestro Salvador. Cristo, el Señor. Belén, la ciudad de David. Vámonos a Belén y veremos qué quiere decir todo esto. La tradición judía enseñaba que un día el Mesías, el Salvador, nacería en este mundo y daría su vida para pagar por los pecados de los hombres contra Dios. Así que los pastores, llenos de alegría, se dieron prisa en encontrar al niño recién nacido. ¡Es un milagro! Encontraron rápidamente a José, María y Jesús. El niño, envuelto cuidadosamente en pañales, descansaba en un pesebre. Mientras los pastores volvían con sus rebaños, hablaban de los sucesos de esa noche. Alababan a Dios por el Salvador que había enviado. Todo lo que habían visto y oído era exactamente como el ángel les había dicho. La ley judía ordenaba circuncidar a los niños a los 8 días de nacer. Por eso, María y José cogieron al niño una semana después y fueron hacia el norte. A unas horas se encontraba Jerusalén, la capital. La joven familia recorrió el camino a través de las estrechas callejuelas hasta el concurrido templo, el centro de la actividad religiosa. Mientras entraban, un hombre íntegro y devoto llamado Simeón se acercó a ellos. El Espíritu Santo de Dios había prometido a Simeón que no moriría hasta que hubiese visto al Mesías, aquel a quien esperaban los judíos como Salvador. Reconociendo al niño, a Jesús, como el elegido, Simeón lo tomó en sus brazos y comenzó a orar. Señor, ahora ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, conforme a tu promesa. Porque con mis ojos he visto tu salvación. Este niño ha sido elegido por Dios. El Señor os bendiga a los dos. La nueva familia regresó a su casa en Nazaret. María pensaba a menudo en todos los extraordinarios acontecimientos que rodearon el nacimiento de su hijo y guardaba todas esas cosas en su corazón. El tiempo pasó y cuando Jesús ya tenía 12 años, fue a Jerusalén con su familia para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando acabó la fiesta regresaron a su casa, pero en el camino descubrieron que Jesús no estaba con ellos. Durante 3 angustiosos días, María y José buscaron por toda la ciudad de Jerusalén. Finalmente, los preocupados padres encontraron a Jesús en el templo, entre los rabinos y los maestros de la ley. ¿Quién es este niño que hace tales preguntas? Es de Nazaret. Creíamos que había partido con nosotros. Perdonad su fervor. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Pero por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Y Jesús volvió a Nazaret con sus padres, en donde creció en estatura y en sabiduría, y tenía la aprobación de Dios y de la gente. Durante el 15º año del reinado del emperador romano Tiberio, la palabra de Dios vino a Juan, el hijo de la prima de María, Elisabet. Juan habló a un gran número de personas sobre la necesidad de ser apartados para Dios a través del bautismo del arrepentimiento. La gente le llamaba Juan el Bautista. ¡Arrepentíos de vuestros pecados! ¡Bautizaos! ¡Y Dios perdonará vuestros pecados! Juan llegó con su mensaje a las orillas del río Jordán, un lugar ideal desde donde podía hablar a un gran grupo de gente. Luego bautizaba con agua a aquellos que creían en sus palabras. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Se oye una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado. Toda colina o montaña será nivelada. Los caminos torcidos serán enderezados. Los caminos escabrosos serán allanados. Y todo el mundo verá
la salvación de Dios. ¿Qué debemos hacer? Sí, dínoslo. Sí, eso tendríamos que hacer. Todo aquel que tenga 2 túnicas, que dé una a quien no tiene ninguna. El que tenga comida, que la comparta. Maestro, somos recaudadores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobréis más de lo que es legal. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo. Dínoslo. Yo os bautizo con agua. Pero habéis de saber que viene alguien que es más grande que yo. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano el aventador para limpiar la era y recoger el trigo en su granero. En ese momento, Jesús, que ya era un hombre de unos 30 años, se acercó al río para que Juan le bautizase. Al salir del agua, Jesús empezó a orar. En ese momento el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él en forma de paloma, y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me siento complacido». Jesús volvió del Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto, donde el diablo lo tentó durante 40 días. No comió nada durante esos días y tenía hambre. Entonces el diablo se acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan». Jesús le contestó con las Escrituras: Está escrito que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Luego el diablo le llevó a una altura y le mostró todos los reinos del mundo y dijo: «Te daré todo este poder y toda esta riqueza. A mí me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si me adoras». Está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. Finalmente el diablo llevó a Jesús a Jerusalén, a lo más alto del templo, y citando las sagradas Escrituras dijo: «Si de veras eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque las Escrituras dicen que Dios ordenará a sus ángeles que te cuiden y que te sostengan con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con las piedras». Las Escrituras dicen: no tentarás al Señor tu Dios. Después, cuando terminó esta prueba, Jesús viajó al norte, a Nazaret, en donde se había criado. En el día santo de la semana, llamado sábado, según su costumbre, Jesús fue a la sinagoga, el lugar de adoración, y el líder de la sinagoga le pidió que leyese del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha elegido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad de los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para redimir a los oprimidos y para anunciar que ha llegado la hora de que el Señor salve a su pueblo. Qué bien lee. Sus palabras reconfortan. Este pasaje de la Escritura que habéis oído se ha cumplido hoy. ¿Que la Escritura se ha cumplido? Solo el Mesías puede hacer cierta la promesa. ¡Qué impiedad! Pero ¿cómo? Seguramente me recordaréis el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Y me diréis también: haz en tu propio pueblo lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues yo os digo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Profeta? ¡Blasfemia indignante! ¿Quién se cree que es? No es el Hijo del Hombre. Echémosle de aquí. ¡Que se vaya! Querían dar paso entre la gente. La popularidad de Jesús iba en ira. Simón, Santiago y Juan, y estaban al lado de dos pequeñas barcas. ¿Me dejas subir a tu barco, Simón? ¿Por qué no? Ellos, y cuando las fueron a sacar, había tanta cantidad de peces que las redes estuvieron a punto de romperse.
¡Es increíble! ¡Nadie lo creerá! ¡Ya basta, ya basta! ¡Se van a romper las redes! Creo que vas a llenar la barca. El milagro dejó atónito a Simón, que sobrecogido se arrodilló con respeto y adoración delante de Jesús. Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No temas. Desde ahora pescarás hombres. A donde quiera que Jesús iba, la gente se reunía a su alrededor, por toda Judea, Jerusalén y todos los alrededores. Algunos venían para ser sanados o para ser librados de malos espíritus. Todos intentaban tocar a Jesús. El poder emanaba de él, sanando a muchos. ¡Sálvanos, Jesús! ¡Guíanos, Maestro! Otros venían a escucharle interesados en el mensaje del reino de Dios. Jesús hablaba directamente a sus corazones, corrigiendo a unos, enfadándose con otros, pero impactando las vidas de todos aquellos que le escuchaban. Jesús les habló de ser favorecidos o bendecidos por Dios. Bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, pues seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Bienaventurados cuando la gente os odie, os expulse y os injurie y os tache de malvados por causa del Hijo del Hombre. Alegraos cuando eso ocurra y saltad de gozo, porque grande será vuestra recompensa en el cielo, pues del mismo modo trataron sus antepasados a los profetas. Jesús repetía el aviso dado por los antiguos profetas. ¡Ay de vosotros los que ahora sois ricos! Habéis tenido una vida fácil. Si él no quiere ser rico, es que está loco. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! Porque lloraréis y os lamentaréis. Las palabras que Jesús hablaba fueron lo contrario de lo que los oyentes esperaban. ¡Ay cuando los hombres hablen bien de vosotros! Porque lo mismo hicieron sus antepasados con los falsos profetas. Yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos. ¿Qué? ¿Amar a nuestros enemigos? Ni los paganos. Haced bien a quien os odie. Bendecid a quien os maldiga. Y rogad por quien os difame. Si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra. Y si alguien te quita el manto, ofrécele también tu túnica. Dale a quien quiera que te pida. Y si alguien toma lo que es tuyo, no se lo reclames después. Haced por los demás lo que queréis que hagan por vosotros. Pero estoy segura que no se refiere a los romanos. Peor todavía son esos despreciables samaritanos. Ni siquiera Dios les ama. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y tampoco seréis condenados. Perdonad y también seréis perdonados. Guíanos por ese camino, Señor. Si solo amáis a quienes os aman, no tiene ningún mérito. Hasta los pecadores aman a quien les ama. Y si solo hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores lo hacen. Te necesitamos, Señor. No. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa, pues seréis hijos del Dios Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y perversos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. Jesús sorprendía continuamente con sus enseñanzas a los que le escuchaban, que también estaban impresionados con sus acciones. Un día, mientras caminaba cerca del bullicioso centro de Capernaum, Jesús vio a Mateo Leví, un recaudador de impuestos. Mateo estaba cobrando los impuestos de la gente según pasaban por la ciudad. 17, 18, 19 y 20. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que esto es todo lo que tienes? Es un estafador. ¡Mentiroso! Normalmente los cobradores de impuestos estafaban hasta a sus propios vecinos.
La mayoría de los judíos les odiaban y no querían tener nada que ver con ellos, pero Jesús fue a hablar directamente con Mateo. Sígueme. Sí, Señor. Después de pasar toda una noche orando a Dios, Jesús escogió a 12 hombres de entre sus más cercanos seguidores, sus discípulos. A estos les prepararía especialmente para difundir su mensaje de buenas noticias. De los pescadores escogió a Simón, Andrés, Jacobo y Juan. También escogió a Felipe y a Bartolomé, junto con Mateo, el recaudador de impuestos, Tomás y Jacobo, hijo de Alfeo. Finalmente Jesús escogió a Simón, llamado Celote, a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, que después le traicionó. Mientras la popularidad de Jesús iba en aumento entre la gente corriente, los líderes religiosos expresaron su disconformidad por su forma inhabitual de enseñar y porque andaba en compañía de muchos marginados sociales. Aunque había algunas excepciones como la de Simón el fariseo, Simón comunicó su interés por Jesús a sus amigos. Me gustaría conocer a ese hombre. ¿Crees que podría ser el Mesías? Un día invitó a Jesús a cenar para descubrir si realmente podría ser el elegido que los judíos estaban esperando. Jesús y sus amigos llegaron a la casa de Simón y dejaron las sandalias en la puerta. Inmediatamente pasaron al comedor, donde se pidió a Jesús que se sentara al lado del anfitrión. Ya basta, gracias. Vamos, niños, retiraos. He dicho que os vayáis. Siempre intentan salirse con la suya. Todo el mundo se sentó y esperaron a que les sirvieran. ¿Qué hace esta aquí? No lo sé. Una mujer de mala reputación, al enterarse de que Jesús estaba en esta casa, entró con un frasco de perfume. ¿Qué está haciendo? Fue hacia Jesús y con sus lágrimas le lavó los pies, y con sus largos cabellos se los secó y también los besó. Simón pensó: si este hombre fuera realmente un profeta, sabría quién es esta mujer que le toca. Sabría la clase de vida que lleva. La mujer rompió el frasco y derramó el perfume sobre los pies de Jesús en señal de adoración. Jesús miró a Simón y le dijo: sé quién es esta mujer, Simón. Déjame que te diga una cosa. 2 hombres debían dinero a un prestamista. Uno 500 monedas de plata y el otro 50. Ninguno de ellos podía pagarle y el prestamista les perdonó la deuda. ¿Cuál de ellos le tendrá más amor? Supongo que aquel a quien más le fue perdonado. Tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, ella los baña con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. No me diste la bienvenida con un beso. Ella, en cambio, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con un perfume. Por eso te digo, el gran amor que muestra es prueba del perdón de sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Entonces Jesús dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Blasfemia. ¿Cómo se atreve? Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Mucha gente había venido a Galilea a escuchar las enseñanzas de Jesús, comerciantes, pescadores, y entre la gente había también labradores que, por saber lo incierto que podían ser las cosechas, proporcionaron a Jesús una oportunidad de hablar del reino de Dios. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al esparcirla, parte de ella cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, y cuando esa semilla germinó se fue secando por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, y los espinos, al ir creciendo con ellas, las ahogaron. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra, y creció y dio una buena cosecha, 100 granos por cada uno de semilla.
Los discípulos de Jesús le apartaron de la gente para plantearle algunas preguntas que su parábola había provocado. Maestro, ¿por qué empleas parábolas cuando hablas a la gente? A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. A los demás solo por medio de parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. En su mente, cada uno de ellos tenía una imagen muy corriente, la del labrador echando la semilla y la del siervo arando la tierra buena para plantar la semilla. Lo que la parábola significa es esto. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que la oyen. Pero viene el diablo y arranca el mensaje de su corazón para que no crean y así no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero no echa raíz en ellos. Creen por algún tiempo, pero llegada la hora de la prueba, se apartan. La que cayó entre espinos representa a los que oyen, pero dejan que su preocupación por las riquezas y los placeres puedan más en su vida y la ahoguen. Y así no llega a dar fruto. Y la semilla que cayó en buena tierra representa a los que reciben el mensaje con corazón bueno y obediente, y siéndole fieles dan una buena cosecha. Jesús quiso hacer hincapié en esta lección con otro ejemplo de algo también muy corriente en Galilea. Nadie enciende una antorcha y la tapa con una vasija o la pone bajo su lecho, sino que la coloca en alto para que los que entran puedan ver. Todo lo que se ha escondido será descubierto y todo lo que está oculto será encontrado y saldrá a la luz. Te necesitamos, Señor. Prestad pues atención a cómo oís, porque al que tenga se le dará más, pero al que no tenga se le quitará incluso lo poco que cree que tiene. Maestro, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Un día Jesús y sus discípulos subieron a una barca con la intención de cruzar el mar de Galilea, pequeño, pero a veces peligroso. Parece que se aproxima una tormenta. Y parece fuerte. ¡Seguid navegando! La tormenta arreciaba y parecía que la barca iba a volcarse y lanzarlos al agua. Pero Jesús se había dormido. ¡Manteneos al timón! ¡Vamos, ¡La barca vamos! se llena de agua y se hunde! ¡Viento recio! ¡Más fuerte! ¡Empezad bien! ¡Vamos a morir! ¡Fuerza! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Maestro, sálvanos! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Navega! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Jesús, sálvanos! ¡Sálvanos! Jesús se levantó y ordenó al viento y las olas que se calmaran. El mar se está calmando. Sí, estamos salvados. Jesús nos ha salvado. ¡Increíble! ¡Estamos salvados! Sí, estamos salvados. Jesús nos ha salvado. ¿Dónde está vuestra fe? Cuando se hubieron calmado las aguas, Jesús y sus discípulos navegaron hasta la región de los Gadarenos. Se divisaba una costa escarpada, y de lejos se veía una piara de cerdos. Al llegar a tierra, vino a recibir a Jesús un hombre endemoniado, desnudo, que se tiró al suelo ante él. Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué quieres de mí? Te suplico que no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? ¡Legión! Porque somos muchos. Te pedimos que no nos envíes al abismo. Déjanos entrar en esa piara de cerdos.
Jesús ordenó a los demonios que entraran en la piara de cerdos. Obedecieron y se fueron directos al acantilado. ¡Eh! ¿Qué os pasa? ¡Volved aquí! ¡Quietos! ¡Volved aquí! Los cerdos se lanzaron por el precipicio, cayeron al mar y se ahogaron, dejando a sus cuidadores muy enfadados. ¡Vete de este lugar! ¡Eres un brujo! ¡Márchate! ¡Aléjate de este lugar! Entretanto, aquel hombre antes endemoniado se había puesto algo de ropa por encima y estaba con Jesús. Una vez liberado, su cara irradiaba paz. Déjame ir a donde tú vayas. Quiero ir contigo. Vuelve a casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y el hombre hizo lo que Jesús le pidió. Fuera donde fuera, repetía una y otra vez la historia de su liberación y de cómo Jesús había cambiado su vida. En la bulliciosa ciudad de Capernaum, a orillas del mar de Galilea, Jesús hablaba a una multitud que había acudido a oír sus enseñanzas sobre el reino de Dios. De repente, vino un hombre llamado Jairo. Era el dirigente de la sinagoga de los judíos. ¡Ya viene! ¡Ya está aquí! ¡Mirad, mirad! ¡Jesús! ¡Escucha! Te ruego que salves a mi hija única. ¡Ten misericordia! Solo tiene 12 años y se muere. Por favor, ven conmigo. Dejando a la multitud, Jesús se dirigió a la casa del oficial. En el camino, un amigo de la familia se les acercó. Jairo, lo siento. ¡Jesús! Tu hija ya ha muerto. No molestes al maestro. No temas. Solo ten fe y tu hija sanará. Las palabras de Jesús tranquilizaron a Jairo y siguieron hacia su casa. Un gran número de personas se había reunido lamentándose y llorando. Pero cuando ellos entraron, Jesús les mandó irse y se quedó solo con Jairo, su mujer, y Pedro, Jacobo y Juan, los pescadores. Encontraron a la niña tumbada sobre una alfombra. Jesús se agachó, cogió la mano de la niña y dijo: No lloréis más. Solo duerme, no está muerta. Niña, levántate. La niña abrió los ojos y se sentó totalmente sana. ¿Se ha levantado? ¡Mi hija está viva! Dadle algo de comer. Y no digáis a nadie lo que acaba de pasar aquí. Jesús continuó con sus enseñanzas sobre el reino de Dios hasta que el sol empezó a ponerse tras las colinas de Galilea. Pero la multitud, varios miles de personas, seguían allí. Maestro, di a la gente que se marche, a fin de que vayan a los pueblos y aldeas del contorno en busca de comida y alojamiento. Este lugar está deshabitado. Dadles vosotros mismos de comer. Pero si solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús pidió a sus discípulos que sentaran a la gente por grupos de 50. Después levantó sus manos y oró. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que haces que la tierra nos proporcione pan. Jesús partió el pan y los peces y llenó las cestas de los discípulos, quienes lo distribuían a la gente. Todos comieron. Los 5.000 hombres más las mujeres y los niños, todos se quedaron satisfechos. ¡Es un milagro! ¡Es un milagro!
Los discípulos de Jesús pasaban entre la gente recogiendo las sobras. Llenaron 12 cestas. Un día Jesús, después de orar a solas, se acercó a sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Pedro respondió en nombre de todos: Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que eres uno de los profetas de antaño, que ha vuelto a la vida. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? El Mesías prometido. No digáis esto a nadie. El Hijo del Hombre ha de sufrir mucho y ser rechazado. Le condenarán a muerte, pero al tercer día resucitará. Jesús estaba prediciendo su propia muerte en una cruz, y también que resucitaría 3 días después, pero sus discípulos no le entendieron. ¿Alguno quiere venir conmigo? Yo te seguiré, maestro, pero antes, deja que vaya a despedirme de mi familia. El que al poner la mano en el arado mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Si alguno quiere venir conmigo, debe olvidarse de sí mismo, tomar su cruz todos los días y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y en cambio, el que pierda su vida la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? La idea de que Jesús era el Hijo de Dios se veía reforzada cada vez más a causa de los milagros que realizaba. Sus amigos más cercanos le identificaban como el Mesías, el escogido de Dios. Una tarde Jesús les llevó a un monte alto. Allí escogió a 3 de sus más cercanos seguidores, Pedro, Jacobo y Juan, para ir con él a la cima del monte a orar. Menuda cuesta. Estoy exhausto. Y yo también. ¡Qué cansancio! Sus 3 amigos se quedaron orando, pero Jesús oraba y su rostro comenzó a brillar como el sol, y su vestido se hizo blanco como la nieve. Pedro, ¿qué sucede? Los adormecidos amigos se despertaron y vieron a Moisés y a Elías, 2 profetas de eras anteriores, hablando con Jesús. Cumplirás el propósito de Dios. Morirás en Jerusalén. Cuando los profetas se estaban marchando, Pedro dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Alzaremos 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero entonces una nube espesa y brillante cubrió el monte. Temblando de miedo, los amigos de Jesús oyeron una voz desde una nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido. A él oíd. Después de este extraordinario suceso, Jesús junto con Pedro, Jacobo y Juan regresaron a donde estaban los demás seguidores. Allí, una multitud se había reunido alrededor de un joven que estaba poseído. ¡Ya viene! ¡Ya está aquí! Mirad, mirad. ¡Maestro! ¡Maestro! Te ruego que veas a mi hijo. Por favor, ayúdale. Es mi único hijo. Pedí a tus discípulos que lo echaran de su cuerpo, pero no pudieron. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros y soportaros? Trae a tu hijo. Entonces el demonio derribó al joven y le sacudió con violencia. Jesús ordenó al espíritu inmundo que saliera y sanó al joven. Le ha curado. Sí, sí. Hasta le ha cambiado la expresión de la cara. Es increíble. Es un milagro. Es un milagro. Frecuentemente Jesús se iba solo a orar. Un día, sus seguidores le preguntaron:
Enséñanos a orar, igual que Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. A veces, mientras viajaban de pueblo en pueblo, Jesús se detenía en algún lugar para enseñarles otra importante lección sobre la oración. Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo aquel que llama, se le abre la puerta. ¿Qué quieres decir? Los que sois padres, ¿quién va a dar a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O un escorpión cuando le pide un huevo? Por malos que seáis, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Con más razón, el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Jesús enseñaba y revelaba los misterios de Dios a todo aquel que quisiera escuchar. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, que deje de cumplirse el más pequeño detalle de la ley. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que veis y no lo vieron. Quisieron oír lo que oís y no lo oyeron. Una autoridad religiosa trató de probar a Jesús. Le preguntó qué tenía que hacer para vivir eternamente con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo las interpretas? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama al prójimo como a ti mismo. Así es. Haz esto y vivirás. El maestro de la ley sabía que Jesús había contestado bien, pero otros seguían haciendo preguntas. ¿Quién es mi prójimo? Esos soldados, desde luego no. ¿Y el César qué? Sabiendo que les disgustaban aquellos que eran diferentes a ellos, Jesús les contó una historia. Sus oyentes podían imaginar fácilmente la escena. Un solitario camino desde Jerusalén hasta Jericó que invita a los problemas para los viajantes descuidados. Bandas de ladrones ocultas en las colinas. El maestro de la ley sabía que Jesús había contestado bien, pero otros muchos seguían haciendo preguntas. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, y le asaltaron unos ladrones. Le robaron y le apalearon dejándole medio muerto. Sucedió que un sacerdote iba por el mismo camino, pero al verle se hizo a un lado y pasó de largo. También un levita llegó a dicho lugar, y cuando le vio pasó igualmente de largo. Pero un samaritano que viajaba por el mismo camino, al ver al hombre, su corazón se llenó de compasión. No puede ser. Es imposible. No puede ser. ¿Un samaritano? Debe estar bromeando. ¿Cómo va un indeseable a ayudar a un judío? Le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego le subió a su propia bestia y le llevó a una posada donde le cuidó. Al día siguiente dio 2 monedas de plata al posadero para que atendiera a aquel hombre. Y cuando vuelva le dijo: te pagaré todo lo que hayas gastado de más. ¿Cuál de los 3 obró como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El que fue bueno con él. Pues haced vosotros lo mismo. Jesús le sonrió y dijo: ve y haz tú lo mismo. A Jesús las multitudes le seguían por todas partes. La gente anhelaba ver al Maestro compasivo y escuchar su mensaje. Yo os digo, no os preocupéis por lo que vais a comer, ni de cómo os vais a vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos. Ni siembran, ni siegan, ni tienen graneros, y en cambio, Dios los alimenta. Pues bien, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Pero debemos cuidarnos. ¿Quién de vosotros puede, aunque quiera, aumentar un codo de estatura?
Si no podéis hacer lo que es poco, ¿por qué preocuparos por lo demás? Sigue contando. Fijaos en los lirios, cómo crecen. Ellos ni hilan ni tejen. Y sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo que va a ser quemada, ¿cómo no va a hacer lo mismo con todos vosotros? Hombres de poca fe. Aumentanos la fe, Señor. Si tuvierais fe, aunque fuera del tamaño de una semilla, podríais decirle a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Sus enseñanzas desafiaban a los adultos, pero también resultaban atractivas a los niños. Estos se sentaban a sus pies a escucharle. Tentaciones no os faltarán, pero ay de aquel que las provoque. Más le valiera ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños. Las caras de quienes le escuchaban reflejaban su interés, aunque a veces no le acababan de entender. ¿A qué se parece el reino de Dios? Pues se parece a una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. La planta crece y se convierte en árbol, y los pájaros hacen nido en sus ramas. Exactamente. ¿Dónde está ese reino de Dios? No se llega a él por un camino que pueda verse. Nadie puede decir, mirad, allí está o está aquí, porque el reino de Dios está en vosotros. Llegará el tiempo en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Igual que el relámpago ilumina el cielo de un lado a otro, así será el Hijo del Hombre cuando venga en su día. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Una mañana, mientras Jesús y sus amigos se preparaban para marcharse, un líder de la sinagoga local corrió a su encuentro y se arrodilló humildemente a los pies de Jesús. Quería saber cómo podía vivir eternamente junto a Dios. Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? No hay más que uno bueno y es Dios. Conoces los mandamientos. No cometas adulterio. No mates ni acuses a nadie con falso testimonio. Respeta a tu padre y a tu madre. Desde niño he obedecido todos esos mandamientos. Todavía te queda una cosa por hacer. Vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Obtendrás riquezas en el cielo. Luego sígueme. El hombre, que era muy rico, movió la cabeza con tristeza y se fue de allí. Jesús dijo a los que le seguían: Qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Es más difícil para un rico entrar en el reino de Dios que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¡Muéstranos el camino verdadero! A causa de su insólita enseñanza sobre Dios y su compasión por los marginados sociales, Jesús reunía grandes multitudes donde quiera que fuese. Un día entró en una pequeña ciudad con sus discípulos y se encontraron con un ciego sentado al lado del camino. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten piedad de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero volver a ver. Que así sea. Tu fe te ha salvado. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! De camino a Jerusalén para celebrar la Pascua, Jesús pasó por Jericó. Un gran número de personas muy contentas salían a recibirle. Algunas le preguntaban cómo encontrar el perdón por sus pecados
para poder entrar en el reino de Dios. Guíanos por ese camino, Señor. ¡Señor, maestro, sálvame! Un rico pero deshonesto cobrador de impuestos llamado Zaqueo vivía en Jericó. Estaba impaciente por ver a Jesús, pero era muy bajito y la gente que llenaba las calles no le dejaban ver. Así es que se subió a un árbol alto para poder ver desde las ramas. ¡El recaudador se ha subido a un árbol para verle! Jesús se detuvo bajo el árbol y miró hacia arriba. Zaqueo, deprisa, baja. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿En mi casa? ¿Quién va a querer hospedarse en su casa? ¿Es que acaso se conocen? Los recaudadores de impuestos son gente impura. Pero son ricos, amigo mío, son ricos. Zaqueo, entusiasmado, bajó del árbol y se llevó a Jesús a su casa. La gente estaba atónita. El cobrador de impuestos era bien conocido por estafar a sus propios conciudadanos. Ningún líder religioso se dejaría ver en compañía del odiado cobrador, representante de los opresores romanos. Pero la compasión que Jesús mostró por Zaqueo le transformó su vida. Esto está muy bueno. Sí, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien le haya cobrado indebidamente, le devolveré 4 veces más. No me lo creo. Un recaudador devuelve los impuestos que ha cobrado de más. ¡Imposible! Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este hombre también es descendiente de Abraham. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. De camino hacia Jerusalén y estando ya cerca de la montaña de los Olivos, Jesús decidió entrar en la ciudad subido en un pollino. Esto confirmaba una profecía de hacía 500 años que hablaba del rey victorioso entrando en la ciudad subido en un humilde pollino. Las gentes se entusiasmaron viendo a Jesús llegar y le aclamaban rey. Este hombre es un profeta. ¡Muéstranos el camino verdadero! ¡Honor y alabanza a nuestro rey! Algunos líderes religiosos comenzaron a decir a Jesús: Rabí, manda a tus discípulos que no alboroten. Os digo que si estos callan, las mismas piedras empezarán a gritar. ¡Nuestro rey! Pero Jesús, al aproximarse a Jerusalén, se detuvo y miró la ciudad. Entonces lloró y predijo su destrucción. Él sabía que muchos no le aceptarían como Mesías. Si por lo menos en este tu día reconocieras el mensaje de paz, pero está oculto a tus ojos. Días vendrán en que tus enemigos levantarán empalizadas a tu alrededor y te acosarán por todos lados. Penetrarán dentro de tus muros y matarán a todos tus hijos. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el momento de la salvación. Su popularidad crecía y los líderes políticos y religiosos de la ciudad empezaron a inquietarse por los muchos seguidores que tenía. Me han dicho que muchos le han aclamado ya como rey. ¿Rey? Rey de mendigos, prostitutas y ladrones. No es el primero. Llegan, predican, se van y se les olvida. Y le considera un rey. Estás ciego. Sus seguidores aumentan de día en día. El pueblo le admira. Dejadme que os advierta. Si en un futuro ese hombre pone la paz en peligro, os haré responsables. Tal vez tenga razón. Ya es hora de hacer frente al Galileo. Era la semana de la Pascua, una fiesta en que se reunían muchos religiosos en Jerusalén. Jesús cruzó la amplia entrada del templo y fue hacia el patio. Quiero comprar 2 palomas. ¡Tengo las mejores cabras! 17, 18, 19 y 20. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que esto es todo lo que tienes? El templo era un lugar de comunión y oración, pero los sacerdotes habían permitido que el templo se convirtiera en un mercado donde los mercaderes cambiaban dinero y vendían animales para el sacrificio en el templo. Viéndolo, Jesús se enfureció y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y echó a los mercaderes. Escrito está: mi casa es casa de oración, pero la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Qué haces? ¡Detenedlo! ¡Detenedlo!
¡Llamad a los guardias! ¡Llamad a los guardias! Cada día Jesús enseñaba en el templo y los principales sacerdotes y los escribas planeaban un complot contra él. Un día estaba Jesús en el templo, viendo cómo la gente llevaba sus ofrendas a Dios, y entre ellos vio a una pobre viuda que traía solo 2 pequeñas monedas. Es muy poco. ¿No puedes dar más? Os digo que esta pobre viuda ha dado más que todos los otros. Pues todos ellos dieron de lo que les sobraba, mientras que ella, siendo tan pobre como es, ha dado todo lo que tenía para vivir. Un grupo de líderes religiosos se acercaron a él, preguntándole con qué derecho enseñaba y hacía milagros. Dinos, ¿con qué derecho dices todo eso? ¿Quién te autoriza? Yo voy a haceros otra pregunta. Decidme, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Los líderes se retiraron a discutir la respuesta que iban a dar. A ver, ¿qué responden? Sí, vamos, danos la respuesta. Damos la respuesta. ¿Qué decimos? Si decimos que Dios nos replicará, ¿por qué entonces no creísteis a Juan? Pero si decimos que los hombres, esta gente nos echará a pedradas. Están todos convencidos de que Juan era un profeta. No sabemos quién le envió. Pues yo tampoco os digo con qué derecho hago estas cosas. Sí, es cierto. Conociendo la hipocresía de los líderes religiosos, Jesús les ignoró y comenzó a contar una historia. Había un hombre que plantó una viña. La arrendó a unos campesinos y se ausentó por mucho tiempo. Cuando llegó la época de la vendimia, mandó a un siervo a los arrendatarios para que le dieran la parte que le correspondía. Pero estos le apalearon y le hicieron volver sin nada. Entonces envió a otro siervo. Pero los arrendatarios también le apalearon y le despacharon con las manos vacías. Sigue contando. Envió luego a un tercer siervo, pero también le maltrataron y le echaron. El dueño de la viña se dijo entonces: ¿qué hago? Enviaré a mi hijo querido. A él seguramente le respetarán. Pero al verle, los arrendatarios se dijeron: este es el hijo del dueño. Matémosle y la viña será nuestra. Entonces le sacaron de la viña y le mataron. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña con esos labradores? Vendrá y les dará muerte y después confiará su viña a otros. ¡Apresadle! Algunos líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque les ponía en evidencia, pero otros tenían miedo a causa de su popularidad, así que decidieron sorprenderle en alguna palabra. Maestro, sabemos que lo que dices y enseñas es lo correcto, que no juzgas según la opinión de los hombres, sino que enseñas la verdadera voluntad de Dios. Dinos, ¿va contra nuestra ley o no pagar impuestos al emperador romano? La mayoría de los judíos odiaban a los gobernantes de Roma, creían que pagar dinero a César estaba en contra de sus leyes religiosas. Si Jesús aceptaba públicamente esta actitud tan popular, le podían acusar de rebelión contra el gobierno y ser entregado a las autoridades romanas. Pero Jesús respondió rápidamente: ¡Cuidado, señor! ¡Te tiende una trampa! Enseñadme un denario. ¿De quién son la cara y el nombre que lleva inscrito? ¡Del César! Pues dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué decís a eso? Los líderes religiosos estaban asombrados por las palabras de Jesús, pero continuaban preparando un complot para matarle. La solución vino de uno de los propios seguidores de Jesús. Satanás entró en Judas Iscariote, el cual fue a hablar en secreto con uno de los principales sacerdotes para traicionar a Jesús. Por su traición, cobraría 30 piezas de plata. Era el tiempo en que los judíos empezaban a preparar la fiesta de la Pascua. Pedro y Juan fueron en busca de un cordero y otras cosas para la cena. Luego, Jesús y sus 12 discípulos se reunieron alrededor de una mesa. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo
que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. La ceremonia de esa comida era muy importante. Se conmemoraba la salida de Egipto hacía más de 200 años del pueblo de Israel. También se anunciaba al tan largamente esperado Mesías que iba a librar al pueblo, perdonaría sus pecados y establecería su reino. Durante la cena, Jesús cogió un trozo de pan y oró. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que haces que la tierra nos dé pan. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Jesús partió el pan y se lo dio a comer a sus discípulos. Luego les ofreció una copa de vino, de la que todos bebieron. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos das a beber el fruto de la vid. Tomadlo y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero la mano del que me va a traicionar está conmigo en la mesa. En verdad, el Hijo del Hombre ha de morir según está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. No puede ser. No será. No puede ser. ¿Quién es el traidor? Simón, Simón, vigila, que Satanás desea probaros a todos vosotros, para separar lo bueno de lo malo, como el labrador separa el trigo de la broza. Pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando vuelvas a mí, da firmeza a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y a morir contigo. Pedro, hoy mismo, antes de que cante el gallo, vas a negar 3 veces que me conoces. Esa noche, Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y fueron al Monte de los Olivos a orar. Entraron en un jardín que estaba al lado del camino, donde había una gran piedra que servía para pisar las aceitunas y sacar el aceite. El jardín se llamaba Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite. Maestro, orad para que no caigáis en tentación. Sabiendo que muy pronto iba a ser arrestado y ejecutado, Jesús se apartó un poco para orar a solas. Padre, si quieres, aparte de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su agonía era tan intensa que comenzó a sudar sangre. Entonces un ángel descendió para confortarle. Cuando pasó este terrible momento, Jesús se levantó y encontró que sus discípulos se habían dormido. ¿Por qué estáis durmiendo? Levantaos y orad para que no caigáis en tentaciones. De repente llegaron un gran número de sacerdotes y guardias dirigidos por Judas Iscariote. El traidor se acercó a Jesús y le besó. Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Algunos discípulos sacaron las espadas para defenderse. ¡Señor! ¡Le atacamos con la espada! ¡Venga, arrastadle! Pedro corrió a defender a Jesús y de un golpe cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. ¡Ya basta! Jesús tocó la oreja del hombre y lo sanó. ¡Milagro! Habéis venido con espadas y palos como si fuera un malhechor. Todos los días estuve con vosotros en el templo y no me prendisteis. Pero esta es vuestra hora de actuar, cuando dominan las tinieblas. ¡Apresadle! Los soldados rodearon a Jesús y le ataron las manos. Los discípulos huyeron, temiendo por sus vidas. Los soldados arrastraron a Jesús a través de las calles oscuras y desiertas de Jerusalén hasta el palacio de Caifás, el sumo sacerdote.
Vigiladle bien. Pedro le siguió desde cierta distancia. Mientras Jesús esperaba al concilio, los hombres que le custodiaban se burlaban de él. Fuera, Pedro se reunió con un grupo de criados que estaban alrededor de un fuego, hasta que alguien le reconoció. Este hombre también iba con Jesús. Mujer, si ni siquiera le conozco. Yo los vi juntos. Los guardias insultaban a Jesús y empezaron a golpearle. ¿Quién te ha pegado? Adivina. Profetiza. ¿Quién será el siguiente? Dinos qué va a pasar. Pedro paseaba inquieto alrededor del palacio y otra persona le reconoció. Tú también eres uno de ellos. ¡Que no! Mientras Jesús era llevado ante Pilato, un hombre señaló a Pedro. Vamos a beber, amigos. Sí. Un poco de vino. No sé de qué estás hablando. Jesús se volvió y miró a su amigo. En ese momento, Pedro recordó las palabras de Jesús. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, vas a negar 3 veces que me conoces. Pedro se alejó de allí, llorando. Mientras tanto, los líderes religiosos que formaban el concilio se reunieron y ordenaron traer el prisionero a su presencia. Vuestros humildes sirvientes. Levanten la cabeza con orgullo. ¡Basta! ¡Basta, he dicho! Llevadle ante el consejo. Vamos. El concilio comenzó a hacerle preguntas a Jesús. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si os contesto, no vais a creerme. Y si os hago una pregunta, no vais a contestarme. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Entonces tú, ¿eres el Hijo de Dios? Tú dices que lo soy. Entonces lo admite. Es culpable. ¿Cómo se atreve? Todos hemos oído lo que acaba de decir. Sí, hemos oído esto. Le llevaremos ante Pilato. A la mañana siguiente, un grupo de guardias del templo empujaban a un solitario hombre por las estrechas callejuelas de Jerusalén hasta la residencia de Pilato, el gobernador romano de Judea. ¡Vamos! Todos conocían los cientos de ejecuciones que Pilato había llevado a cabo. Los judíos le importaban muy poco. ¿A qué habéis venido a esta hora de la mañana? Este hombre está pervirtiendo a nuestro pueblo. Organizó un alboroto en el mercado del templo. ¿Qué castigo hay que darle? ¡Senténciale! A los oficiales romanos les interesaba muy poco las disputas religiosas locales. No veo que haya ninguna razón para condenar a este hombre. Le hallamos culpable. Dice que no hay que pagar los impuestos al emperador y asegura que es el Mesías, un rey. Estas palabras captaron la atención de Pilato. Si era verdad, podía tratarse de traición y amenazaría su cargo. ¿Un rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Comenzó predicando en Galilea y ahora lo está haciendo aquí. ¿En Galilea? ¿Ese hombre es Galileo? En ese caso, que Herodes se ocupe de él. Herodes está ahora en Jerusalén, ¿no? ¡Llevadlo a Herodes! Sí, señor. Una vez más, Jesús fue arrastrado por sus enemigos a través de las calles de Jerusalén hasta el palacio de Herodes. ¿Qué es lo que dices que eres? ¿Y quiénes son los que llamas tus discípulos? Ha llegado a mis oídos que haces milagros. Haz alguno para mí. Jesús no dijo nada, pero tanto los líderes religiosos como los oficiales y sacerdotes no pudieron contenerse. Mi señor anda sorprendiendo la buena fe del pueblo.
se llama a sí mismo rey. ¿Este hombre un rey? Herodes comenzó a insultar a Jesús y los guardias le humillaban, poniéndole un manto rojo sobre los hombros. Este es un manto digno de un rey. Majestad, marcadlo bien. Dinos qué va a pasar. Llevadlo de nuevo a Pilato, esta es su provincia. Cuando Jesús, los soldados y los líderes religiosos regresaron al cuartel general de Pilato, se había reunido una gran multitud, gente que celebraba la Pascua y muchos más, para escuchar la condena. Pilato seguía resistiéndose a condenar a Jesús. Ese hombre no ha hecho nada para merecer la muerte. Así que le voy a azotar y luego lo soltaré. Recuerda, estás obligado a conceder la libertad a un preso durante la fiesta. En la fiesta de la Pascua existía la costumbre de dejar en libertad a un preso condenado a muerte. Deja libre a Barrabás. ¿A Barrabás? Sí, a Barrabás. Y quita este de en medio. ¡Mátalo! ¡Sí, crucifícale! Tú azotadle. Pero la violenta paliza que los guardias dieron a Jesús no satisfizo a los que pedían su muerte. ¡Sí, crucifícale! Entre la multitud de los que estaban presenciando esto se encontraban algunos seguidores de Jesús. El pobre hombre está casi muerto. Ha sido cruelmente torturado. ¡Soldados, apiadaos de él! ¡Tened piedad! Temiendo una sublevación, finalmente Pilato accedió a crucificar a Jesús en un madero. Y ante la presión del pueblo, Pilato dejó libre a Barrabás. Al dar la orden de crucificar a Jesús, exclamó: «Soy inocente de la sangre de este hombre». ¡Sí! ¡Que su sangre recaiga sobre nosotros y nuestros hijos! Los soldados romanos se prepararon para ejecutar las órdenes. ¡Tú ibas a salvarnos, ¿Tú ibas a salvarnos? ¿De qué ibas a salvarnos tú? Acabemos con el trabajo. Después de golpear a Jesús, los soldados le volvieron a vestir y le pusieron sobre los hombros una pesada tabla de madera. Luego le empujaron a las calles de Jerusalén, que estaban repletas de gente, y le obligaron a atravesar toda la ciudad. ¡Vamos, muévete! ¡Apartaos, apartaos! Poco antes de las 9 de la mañana, los soldados llegaron al lugar donde se crucificaba a los criminales. Se llamaba Gólgota, o el lugar de la calavera. Exhausto, Jesús cayó al suelo bajo el peso del madero que llevaba atado a sus brazos. Un comandante romano ordenó a alguien entre la multitud que cogiese el madero para seguir adelante. ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Simón de Cirene. Vamos, ayúdale. ¡Corta las cuerdas! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Apártate! ¡Dejad paso! Mientras los soldados romanos cargaban el madero en los hombros de un tal Simón de Cirene, algunas mujeres se aproximaron a Jesús. Lloramos por ti, Señor. Ven. Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque si con el árbol verde se hace todo esto, ¿qué no se hará cuando esté seco? Dios te ayude. Oraremos por ti. Finalmente llegaron al Gólgota. A Jesús y a otros 2 criminales les arrancaron la ropa. Luego les clavaron las muñecas en los maderos y colocaron a Jesús entre los 2 criminales. Al subirlo, lo apoyaron sobre un poste de madera, formando una cruz. Luego, los soldados le clavaron los pies. ¡Es un rebelde! ¡Acabad con él! ¡Arriba!
¡Tirad con fuerza! Clava esa cruz. ¡Soltad las cuerdas! Después de subir las 3 cruces, los soldados colocaron sobre Jesús un letrero donde se podía leer: Este es el Rey de los Judíos. Ahora tan solo esperaban su muerte. Pasado algún tiempo, Jesús dijo: Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entre los que estaban presenciando todas estas cosas, había algunos líderes religiosos que habían condenado a Jesús. ¿No salvó a otros? Que se salve ahora a sí mismo. ¡Sí! ¡Sálvate a ti mismo, si eres el Mesías! Sí, baja de la cruz. Muéstranos uno de tus milagros. Los soldados encontraron distracción echando suerte sobre la ropa de Jesús para ver quién se quedaría con ella. Este no es el manto de un místico vulgar. No tires, que lo vas a romper. Echemos las suertes. Eso es, echemos las suertes. Venga, empecemos. ¡Mío! ¡Lo he ganado! ¡Qué suerte tienes! Los soldados seguían burlándose de él. Uno se subió a la cruz para intentar darle de beber vinagre con una esponja. Sálvate a ti mismo si eres el rey de los judíos. Jesús rechazó el vinagre. Los criminales crucificados a ambos lados empezaron a hablarle. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate tú mismo y a nosotros. ¿No tienes temor de Dios? Sufre el mismo castigo que nosotros. Pero Él no ha hecho nada malo. Acuérdate de mí, Jesús, cuando vuelvas como rey. Te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De repente hubo tinieblas sobre toda la tierra y el sol se oscureció. En el templo, en la sala llamada Lugar Santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para pedir el perdón por los pecados del pueblo, se rasgó por la mitad el velo que separaba al sacerdote de la presencia de Dios. Entonces Jesús clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El comandante romano había visto muchos hombres morir, pero ninguno como este. Gloria a Dios. Seguro que era inocente. Un soldado clavó una lanza en el costado de Jesús para asegurarse de su muerte, y de la herida salió sangre y agua. Algunas veces los cuerpos eran dejados en las cruces por las noches, pero no en el día santo. José de Arimatea, un líder religioso que no había estado de acuerdo con la sentencia, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para enterrarlo, a lo que Pilato accedió. José envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una roca, en donde no se había puesto a nadie antes. Luego lo sellaron con una gran piedra. Al salir de la tumba, José y sus ayudantes se encontraron con un grupo de mujeres. Habían sido seguidoras de Jesús y le habían visto morir desde lejos. Perdónanos. Hemos seguido el cuerpo de nuestro Señor. Bienvenidas seáis, pero vámonos, que el sábado va a comenzar. Habiendo hallado la tumba, las mujeres fueron a la ciudad y prepararon especias aromáticas y ungüentos para poner en el cuerpo de Jesús según las costumbres judías. El domingo por la mañana, con la primera luz, las mujeres fueron al sepulcro. Pensaban que iban a tener problemas para mover la puerta de piedra, ya que era muy pesada. Pero para su sorpresa, vieron que la piedra había sido quitada y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Dentro solo estaba la sábana que le había cubierto. De pronto, vieron a 2 hombres con unas túnicas resplandecientes. Las mujeres temblaban de miedo y los ángeles dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando aún estaba en Galilea. El Hijo del Hombre será entregado a los pecadores, será crucificado y al tercer día resucitará. Entonces se acordaron de todo lo que Jesús les había dicho cuando enseñaba y cuando caminaban juntos por los caminos. No digáis esto a nadie.
El Hijo del Hombre ha de sufrir mucho y ser rechazado. Le condenarán a muerte, pero al tercer día resucitará. Las mujeres corrieron para contar lo que había pasado a los discípulos de Jesús. Escuchad, la piedra estaba retirada. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor se había ido. ¿No se había ido? ¿Quién ha podido hacerlo? Y 2 hombres se nos aparecieron. Ángeles brillaban como el sol. Y nos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es verdad. Debéis creernos. Debéis creernos. Id y vedlo vosotros mismos. El sepulcro está vacío. Nuestro Señor se ha ido. Tienes que creernos. Pedro corrió para verlo con sus propios ojos. Otros 2 llegaron corriendo al lugar donde estaban reunidos los seguidores de Jesús, diciendo algo extraordinario. Es cierto, el Señor ha resucitado. Se ha parecido a Simón. No nos dimos cuenta de que era él cuando le encontramos. Pero cuando partió el pan, le reconocimos. ¿En Emaús? Qué raro que fuera allí. La paz sea con vosotros. De repente, Jesús apareció en el centro del grupo sin que ninguna puerta se abriera. Maestro. 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 ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué esas dudas en las seres? Mirad mis manos y mis pies. Veréis que soy yo mismo. Tocadme y comprobadlo. Jesús se acercó más para que pudieran ver claramente las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. También pidió algo de comer. Porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que tengo yo. Recordad lo que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Que todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos tenía que cumplirse. Y dicen las Escrituras: el Mesías tiene que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre, el mensaje del arrepentimiento y el perdón de los pecados será predicado a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Sois testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Permaneced en la ciudad, hasta que descienda sobre vosotros el poder de lo alto. Muchos otros seguidores de Jesús le vieron en diferentes ocasiones. En una ocasión hasta un grupo de 500 personas. 40 días después de su resurrección, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, extendió las manos y les dijo: el Señor os bendiga y os guarde. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñadles a observar todo lo que yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando acabó de hablar, Jesús desapareció entre las nubes hacia el cielo. Desde el día de su nacimiento hasta que subió al cielo, la vida de Jesús fue realmente extraordinaria. No se parece nada a ninguna otra persona que haya vivido nunca. Había venido a la tierra para un propósito concreto. Dios mismo le envió para traernos a todos un mensaje de amor y de esperanza. Vino con todo el poder de Dios para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y hacer toda clase de prodigios. A través de todos estos milagros, Jesús demostró ser quien decía que era, el Hijo de Dios. Jesús enseñó que todos aquellos que creemos y confiamos en lo que Él decía y aceptamos su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, viviremos eternamente junto a Dios. Él explicó que tenía que morir crucificado para perdonar nuestros pecados, pero que 3 días después resucitaría. Y así sucedió como prueba final de que Él era Dios.
Jesús dijo de sí mismo: Pero la recompensa de Dios es la vida eterna para todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Jesús quiere perdonar nuestros pecados y traer amor y paz a las vidas de los hombres y las mujeres. Quiere mostrarnos una vida mejor, una vida satisfactoria que tenga sentido y significado. Él utilizó un lenguaje simbólico para explicar esta verdad. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré. Los hombres y mujeres que creen en sus palabras y viven de acuerdo con sus enseñanzas, experimentan su amor y perdón y tienen la garantía de que vivirán eternamente junto a Dios. Estas son sus palabras. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, que yo os haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si deseamos que nuestros pecados sean perdonados, podemos pedirle a Jesús por fe que venga a nuestra vida. Tan solo tenemos que decirle que le necesitamos, agradecerle el hecho de haber muerto en la cruz por nosotros y haber pagado el precio de nuestros pecados. Se trata de abrirle a Jesús la puerta de nuestra vida y recibirle como Señor y Salvador, dejar que nos guíe y nos ayude a ser como Él quiere que seamos. Si alguien desea seguir a Jesús, solo tiene que decírselo, en voz alta o en silencio, con sinceridad y con sus propias palabras. Lo que importa es acercarnos a Él, y Él se acercará a nosotros. No tenemos que preocuparnos por las palabras ni por el lugar. Se trata de reconocer nuestra necesidad de Jesús y pedirle por fe que entre a formar parte de nuestras vidas, renovándolas completamente. Simplemente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y expresándolo a través de las palabras, las personas tienen la seguridad de que vivirán eternamente junto a Dios, porque sus pecados han sido perdonados. Si hemos tomado este camino, hemos de mantener esa relación con Dios, conociendo cómo es a través de las Escrituras, obedeciéndole, hablando con Él y reuniéndonos con otros cristianos que le aman y siguen. Recordemos siempre su gran promesa. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Si deseas recibir más información sobre la vida de Jesús o adquirir una copia de la película Jesús o la versión en cassette, escribe a Ágape, calle Diputación 113-115, escalera derecha, entresuelo tercera, 08015, Barcelona. Ágape, calle Diputación 113-115, escalera derecha, entresuelo tercera, 08015, Barcelona, o bien a nuestra dirección de correo electrónico agapespa@arrakis.es, agapespa@arrakis.es. Este ha sido el último episodio de La vida de Jesús.